Vamos hoy a tocar un tema que ha tenido un largo desarrollo jurisprudencial, se refiere a las jubilaciones y pensiones en el impuesto a las ganancias. Jurisprudencia que, como vamos a ver, proviene tanto del fuero contencioso administrativo como de la Cámara Federal de Seguridad Social, tanto del fuero en la capital federal como en el interior. Y en los aspectos centrales de lo que hace a la tributación y en los aspectos procesales. Así que es un tema que ha tenido, como decíamos, un muy largo debate jurisprudencial, y entonces vamos a tratar de ubicar cuáles son las posiciones hoy existentes. En primer lugar, el repaso básico del tema del tratamiento de las jubilaciones y pensiones en el impuesto a las ganancias, vinculado al objeto del impuesto, tanto para las personas humanas como sucesiones indivisas, en el artículo segundo, inciso primero, la aplicación de la teoría de la fuente, la grabación como renta de cuarta categoría, según el artículo 82, inciso C, de la ley del impuesto a las ganancias, esto referido a las jubilaciones y pensiones originados en el trabajo personal, y el hecho de la mención como ganancias no exentas, esto previsto por el artículo 26, inciso I, en el tercer párrafo. Esto es la base, entonces, del tema del marco legislativo que se va a aplicar. Hay dos aspectos críticos que vamos a analizar. Primer punto, ¿son ganancias alcanzadas por el tributo? Segundo punto, ¿están alcanzados por el tributo los retroactivos que se cobran como consecuencia de las jubilaciones? Y obviamente arrancamos del leading case de la Corte, el caso García María Isabel, como sabemos, este pronunciamiento de marzo del 2019, donde la Corte ubica el tema en los derechos sociales. O sea, más que en el tema de la capacidad contributiva. Es más, dice la Corte que la capacidad contributiva resulta insuficiente como parámetro para el establecimiento del tributo a los jubilados. Y entonces se inclina por otro concepto, que es el de la vulnerabilidad vital. Este es un aspecto que vamos a ver cómo la jurisprudencia lo fue analizando. Pero hay un aspecto que también tenemos que analizar porque ha sido objeto también de interpretación jurisprudencial, que es que la Corte pone en conocimiento del Congreso de la Nación la necesidad de adoptar un tratamiento diferenciado para cumplir justamente con el objetivo de la tutela de los jubilados. Y por lo tanto dispone que hasta tanto el legislador pueda legislar sobre este punto, no se puede retener suma alguna del impuesto a las ganancias correspondiente a la prestación previsional. Justamente un tema que vamos a tener que ver es si la modificación que introduce la ley de impuesto a las ganancias es como consecuencia de este aspecto mandatario que creó la Corte o no tiene nada que ver con esto, y esto también tiene un efecto muy importante desde el punto de vista procesal. Tiempo después, la Corte, en el caso García Blanco y en una línea parecida, se inclina reafirmando el criterio anterior. Y después hay una serie de fallos posteriores de la Corte que de alguna forma siguen con esta línea de posición. Pero nos interesa también otra familia de fallos que la Corte va señalando. Por ejemplo, la confirmación que hace la Corte de las sentencias de la Cámara Federal de Paraná. Y en este sentido hay una remisión al leading case de Paraná, que es el caso Cuesta. Y en el caso Cuesta señala que por
que la prestación de la naturaleza previsional no es una ganancia, dice la Cámara, no es una ganancia, sino el cumplimiento de un débito, de una deuda que tiene la sociedad hacia el jubilado. Este concepto es un concepto importante porque avanza en una línea la Cámara Federal de Paraná en forma distinta, y reitero que esta familia de fallos es confirmado también por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En otra línea nos encontramos con las sentencias de la Corte que hizo lugar a los recursos extraordinarios, revocando las resoluciones de la Cámara Federal de Corrientes que rechazaba las acciones. O sea, fíjese cómo hay una línea, en definitiva, de la Corte respecto de las distintas sentencias. Y en la misma forma rechaza por inadmisible los recursos extraordinarios que habían sido interpuestos por la FIP en contra de las sentencias que se dictaron en Bahía Blanca y en Paraná a favor de los contribuyentes. Nosotros consideramos que hay una cierta evolución de la doctrina de la Corte. O sea, no es exactamente igual la posición de la Corte a partir del caso García, como decíamos. Porque en septiembre del 2021, en el caso Alas Araki, consideró que la acción interpuesta por un jubilado de 53 años, y señalamos este antecedente, porque este jubilado de 53 años no cumple el requisito para ser considerado adulto, según la convención justamente que favorece a este tipo de persona, que requiere que sea mayor a 60 años. Este tenía 53. Quien no había invocado cuestiones de salud y cuyo porcentaje de retención era del 11,92 de su haber, dice la Corte en este caso que encuentra adecuada respuesta en el precedente suyo, que es el caso García. Este antecedente de Al-Azraqui nos parece muy interesante poder señalarlo porque está mostrando una cierta evolución de la Corte que de alguna manera se distingue del caso García, el que vimos con anterioridad. Luego podemos mencionar el caso Di Paolo, que viene de Rosario, que se adopta un temperamento similar en el caso de una jubilada de 66 años, quien tampoco había alegado una enfermedad. Y entonces nuestra conclusión que sacamos de la doctrina de la Corte es que el máximo tribunal dispone que esa presunción de vulnerabilidad que se había establecido en el caso García no admite prueba en contrario, debe aplicarse a todos los jubilados con independencia de la edad, tenga o no problemas de salud o que tuviera bienes o servicios necesarios para gozar de una vida digna. Vamos a ver cómo los tribunales inferiores no necesariamente receptan esta posición y vamos a ver hasta la propia posición de la FIP, porque cuando se le da traslado en las diversas causas, la FIP comienza a analizar, primero, si tiene problemas de salud o no, la edad que tiene la persona, el tema de los medicamentos y el tema de si tiene bienes o recursos necesarios para una vida digna. O sea, toda la posición que vemos nosotros en la práctica que toma la administración tributaria estaría en contra de la doctrina que ha fijado la Corte. Nosotros además, después de analizar el fallo de la Corte, decimos, bueno, hay una necesidad de adherir a la doctrina de la Corte. ¿Por qué? Porque la dilación procesal innecesaria que se produciría por no adherir a la doctrina de la Corte por casos análogos, insistimos, hay varios casos en este sentido, tiene
una directa relación con la afectación de los derechos fundamentales de los jubilados. Esta, dicho sea de paso, es la doctrina de la Corte que recogemos en los casos Sánchez y Badaro, entre otros. Respecto de la inexistencia de la ganancia agravada, donde acá sí hay una posición encontrada, bueno, acá señalamos quizás como antecedente, como leading case, el caso Cuesta de la Cámara Federal de Paraná, donde por primera vez se sienta este criterio que el beneficio jubilatorio no es una ganancia en los términos de la ley tributaria y que, como dijimos, después termina siendo convalidado por la Corte. Lo mismo pasa con la Cámara Federal de Córdoba en el mismo sentido. Pero indudablemente tenemos que señalar que esta posición está ciertamente encontrada porque respecto de la posición distinta, o sea, del encuadramiento del impuesto a las ganancias, tenemos nada menos que el dictamen de la Procuradora General en el caso Ricci-Hauser, esto fue en el año 2007, en un pronunciamiento de la Corte de Giamne del año 2013 y en el propio caso Cuesta, con el dictamen de la Procuración General de la Nación. Por supuesto que ahí vemos también la posición opuesta, o sea, el no encuadramiento del impuesto a las ganancias, en fallos de la Cámara de Seguridad Social, donde también se discuta este tema, la Cámara Federal de General Roca, la Cámara Federal de Mendoza y recientemente en el propio Tribunal Fiscal de la Nación, donde se hace lugar a la repetición en base a la integridad del haber jubilatorio. ¿Qué pasa con respecto a los montos retroactivos que reciben los contribuyentes? La jurisprudencia fundamentalmente de la Cámara de Seguridad Social se ha inclinado en forma plena en sostener que se encuentran exonerados del impuesto por aplicación del artículo 20, inciso B. Y acá tenemos tanto la posición de las dos salas de la Cámara de Seguridad Social, o sea, de la Sala 1, de la Sala 2, en definitiva, como decíamos, confirmado después por la Corte. Uno de los aspectos que señalamos que surge del fallo García María Isabel, el leading case de la Corte, es la sugerencia de la Corte al Congreso de considerar la vulnerabilidad, o sea, este concepto en la ley de impuesto a las ganancias, cosa que obviamente no lo tiene. Aparece entonces la ley 27617, esta ley modificatoria del impuesto a las ganancias, lo recordamos, publicada en el Boletín Oficial el 21 de abril del año 2021, donde acá aparecen tres conceptos que va recogiendo la jurisprudencia, yo diría mayoritaria, en el sentido que no deroga esta ley el artículo 82, inciso C, lo alcanza con más vigor y en realidad de lo que trata es de una deducción especial de 3,8 veces la ganancia no imponible y por esta razón la jurisprudencia se ha inclinado en sostener que en realidad esta modificación de la ley no cumple con el precepto de la Corte, o sea, en considerar la vulnerabilidad de la ley de impuesto a las ganancias, sino que solamente se refirió a un cómputo de una deducción especial en el impuesto a las ganancias. Justamente acá tratamos el tema la sala 4, por ejemplo, de la Cámara Federal, donde nos preguntamos, ¿modifica la ley 27617 las conclusiones vinculadas a la configuración de la verosimilitud del derecho? ¿Por qué razón? Porque nos encontrábamos con muchas causas
donde se había otorgado la medida cautelar a favor de los contribuyentes para evitar que se siga reteniendo el impuesto. Pero en el medio aparece la ley 27617 y era muy importante ver la interpretación de esta ley para ver si seguía vigente o no justamente las medidas cautelares en función a lo que se llama la configuración de la verosimilitud del derecho. Justamente la Sala 4 se expresó junto con otra jurisprudencia donde la ley no revela un tratamiento diferenciado para la tutela de los jubilados en condiciones de vulnerabilidad por ancianidad o enfermedad. O sea, no es el resultado de lo que la Corte le dijo al Congreso que conjugue dicho factor con el de la capacidad contributiva patrimonial. La Sala 5 está en una posición contraria, esto para señalar dos posiciones. La Sala 5 de la Cámara Federal dice que la modificación de impuesto a las ganancias ha sido adoptada a fin de dar solución a la problemática puesta de resalto por la Corte en el precedente García, a partir del caso López Prado, pero aquí aparecen entonces posiciones encontradas entre dos salas de la Cámara Federal. Otro tema que ha planteado la jurisprudencia en la discusión de este tema es el plazo de prescripción aplicable. Cuando los contribuyentes se presentan con las medidas cautelares, donde solicitan la inconstitucionalidad de la norma, donde solicita a través de la medida cautelar que no le siga reteniendo el impuesto y que además le devuelvan lo que había retenido, bueno, la posición que en mayoría está estableciendo es que deben computarse los 5 años anteriores a la interposición de la demanda. Este es en base al caso Santi, por cuya razón la jurisprudencia viene sosteniendo que para hacer lugar al reclamo, ese reclamo va desde la fecha en que comenzaron a hacerse las retenciones correspondientes, obviamente a pesar que el reclamo sea con posterioridad. Por supuesto que hay alguna posición, algún matiz, como en el caso Carranza, en la Sala 4, donde no obstante lo que hemos visto, y para no decidir ultra petitia, lesionando la garantía de defensa en juicio, corresponde restituir en tal sentido lo realizado en 2 años antes de la fecha del reclamo. El alcance de la, fíjense que hay varios aspectos entonces que acá se discuten. Otro es el alcance de la devolución de las retenciones efectuadas. Acá insistimos con este criterio que es mayoritario, en el sentido que la devolución requerida por el actor se traduce en la repetición del tributo que prescribe de la ley de procedimiento en 5 años. Y por lo tanto, esta es una sentencia de la Sala 1, dice que corresponde ordenar el reintegro de las sumas que fueran descontadas que no se encuentren alcanzados por el plazo de prescripción quinquenal. Hay un caso Orsini Salvador de la Cámara que analiza otro tema y es el alcance de la extensión de la retención del impuesto. Precisamente por lo que decíamos que la Corte establece como criterio en el sentido que hasta tanto el Congreso sancione una ley que cumpla con los parámetros fijados por la Corte, no había que retener suma alguna. Y aquí entonces la Sala 1, en una posición que consideramos mayoritaria, dice nuevamente, referido a la ley 27617, que no altera el criterio jurisprudencial citado en los pronunciamientos que habíamos visto con anterioridad. Vamos a ver ahora otra línea, que es el rechazo de repetición. El rechazo de repetición, en el sentido
que los montos cobrados por la recurrente como consecuencia de la jubilación son susceptibles de ser encuadrados como ganancias de acuerdo a la ley 2628. Es decir, acá es el Tribunal Fiscal que se expide sobre esta situación y en esa línea que habíamos destacado antes respecto del encuadramiento de las jubilaciones como ganancia sujeta al impuesto a las ganancias. Dice el Tribunal Fiscal que el recurso de repetición, con base en la doctrina de la Corte, o sea, en García Isabel, debe ser rechazado al no acercar los medios probatorios que demuestran los extremos que se tuvieron en cuenta para considerar una situación de vulnerabilidad. Bueno, acá es el propio tribunal que está haciendo una interpretación del caso García Isabel cuando hemos visto que de acuerdo con la evolución de la Corte no es esta la posición que está sosteniendo justamente la Corte. Viene otro aspecto, esa presentación que hace el contribuyente, solicitando la medida cautelar, solicitando que no se retenga el impuesto, solicitando que se le devuelva las retenciones sufridas. ¿Es suficiente? ¿O se requiere ir a la acción de repetición? Este es una posición importante porque hay alguna jurisprudencia que está señalando que ese método utilizado por el contribuyente no es suficiente porque para poder obtener la repetición del impuesto o la devolución de las retenciones efectuadas, debe recurrir al trámite del artículo 81 de la Ley de Procedimiento Fiscal, o sea, la repetición, con lo cual es otro trámite totalmente independiente, trámite que comienza con un reclamo administrativo. Bueno, no es esta la posición de la Corte, ya lo dijo el año 2020, porque el hecho de dilatar el trámite para que el contribuyente, una vez que inicie la primera acción, debe iniciar la segunda para la acción de repetición, sería justamente afectar los derechos de vulnerabilidad. Lo mismo es señalado en Córdoba. La medida cautelar que tienen los contribuyentes, medida cautelar que de acuerdo con la ley de medidas cautelares se otorga por 6 meses. ¿Sufre una modificación como consecuencia del dictado de la ley 27617? Bueno, acá tenemos antecedentes tanto de la Sala 4 como de la Sala B de la Cámara de Córdoba, en el sentido que no sufre ninguna consecuencia y por lo tanto corresponde otorgar la prórroga de la misma. Y en cuanto a las tasas de interés aplicable, por el hecho de que hay que devolver las sumas que han sido retenidas, se establece que los intereses deben correr a comenzar a partir, como dice la ley de procedimiento tributario, desde la interposición del recurso o de la demanda ante el Tribunal Fiscal. Otro tema que nos planteamos: ¿cuál es el fuero competente para hacer los reclamos? Y acá la jurisprudencia se ha inclinado en dos formas distintas. Si lo que nosotros queremos es la devolución del gravamen o el cese de la retención, es la justicia contenciosa administrativa federal. Pero si acá el tema es el análisis del impuesto a las ganancias sobre la retroactividad, como hemos visto, el fuero competente es el de seguridad social. Este es antecedente justamente de seguridad social. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es la competencia territorial para hacer los planteos. La competencia territorial está dado justamente por el domicilio del contribuyente, y esto lo señalamos porque en muchos casos hay una excepción de incompetencia territorial en contra del contribuyente, porque el contribuyente elige la jurisdicción que corresponde a la AFIP, por ser la AFIP la que en definitiva es la que amalgama todo este sistema, y no es ese la competencia territorial porque rige el domicilio del contribuyente.
Hay un antecedente muy importante, nosotros ya lo hemos señalado en su momento, cuando hacemos nuestra acostumbrada reseña de jurisprudencia tributaria relevante, que es el caso Garay, donde acá surge una doctrina importantísima de la Corte que consiste en la irrazonabilidad de exigir a los recurrentes deducir dos planteos distintos ante distintos organismos, como sería la AFIP y ANSES, a fin de lograr un idéntico razonamiento. En las instancias anteriores, por ejemplo, en algunos casos, dice como los importes retenidos por ANSES fueron remitidos a la AFIP, corresponde a esta la devolución requerida, a cuyos efectos la parte deberá realizar el trámite respectivo ante la AFIP, o sea, iniciar una acción de repetición. Esta decisión, dice la Corte, importa un arbitrario retraso en la declaración de derechos de naturaleza arbitraria que cuentan con amparo constitucional y por eso la Corte en este caso deshizo la posición de las instancias anteriores. Otro antecedente u otro punto importante del análisis es el siguiente. ¿Existe la obligación de acudir a sede administrativa como requisito previo a la interposición de la demanda? Bueno, acá ha establecido la jurisprudencia que eso implica un excesivo rigor y que ese excesivo rigor es incompatible con las reglas del debido proceso y del adecuado servicio de justicia. ¿Cuál es entonces la vía idónea para obtener la devolución de los importes descontados? Acá es la Sala 4 quien fija su criterio en el sentido que el contribuyente presenta la acción de amparo y que esa acción de amparo promovida a fin de declarar la inconstitucionalidad de la normativa en cuestión es válida y además se ordena a la demandada, que es la AFIP, de abstenerse de descontar suma alguna en concepto del impuesto a las ganancias sobre el haber previsional. Pero en esta línea, el propio antecedente dice que se rechaza la devolución de los importes ya descontados por considerar que la acción intentada no constituye la vía idónea. Esto es lo que decíamos, que aparece cierta jurisprudencia con esta posición que después fue rechazada por la Corte Suprema. Siguiendo con los aspectos procesales, decimos, el amparo es la vía procesal para plantear la inconstitucionalidad de la normativa en cuestión, aspecto este que obviamente la AFIP siempre lo está discutiendo, pero que en este caso, la Sala 4 de la Alzada, dice que el amparo resulta la vía idónea para plantear la inconstitucionalidad de la normativa en cuestión, en razón que la sola existencia de otros medios procesales, este es el argumento de la AFIP, no es suficiente para descartar justamente la del amparo. Otro planteo que se hace es las costas. Y acá la administración tributaria, como normalmente tiene sentencias negativas, intenta que las costas se aplique por su orden. Esta posición no es la que está adoptando la justicia, que las impone de acuerdo al artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial, es decir, el criterio general que es la imposición de las costas a la perdidosa, y si la perdidosa es el fisco tiene justamente que hacerse cargo de las mismas. Bueno, este es el planteo entonces que queríamos hacer sobre este tema del impuesto a las ganancias, las pensiones, las jubilaciones, las pensiones y el impuesto a las ganancias. Como vemos, hay muchísima jurisprudencia, pero hay una línea rectora, hay una línea que viene tomando la Corte Suprema, a pesar que, como hemos visto, hay una serie de aspectos donde los tribunales inferiores no se terminaron de adherir. Y a su vez, como hemos visto,
no solamente se discute los aspectos básicos del encuadramiento o no en ganancias, la inconstitucionalidad o no, sino también otros aspectos procesales que mucho tienen que ver justamente con el derecho de defensa de los contribuyentes. Vamos a hacer una pausa, ahora un poco más extensa.